nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 20, hablaremos acerca de la importancia del ECMO en la actualidad. Para este episodio especial tendremos a un invitado igualmente especial. Él es enfermero perfusionista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología de la licenciatura y del posttécnico de perfusión. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el servicio de sala de operaciones, y también es un enfermero que está avalado por la ELSO, que ya vimos en la clase anterior, que es la Organización para el Soporte Vital Extracorpóreo. Le damos también la bienvenida a mi amigo Rogelio Mendiola. Bienvenido, Roger. Muchas gracias, amigo, por la invitación y espero pues les sirva de mucha ayuda a todo lo que quieras preguntar acerca de esta terapia que retomó mucha importancia con esta pandemia. Exactamente. Pues mira, bienvenido de nuevo, espero que hoy la pasemos bien. Antes de iniciar el episodio como tal, pues les advertimos que en este episodio, a diferencia de algunos otros, pues pudiera parecer un lenguaje un poquito más coloquial, ¿no? Y explícito, pues por la confianza que nos tenemos nosotros dos, y te digo de la misma forma que a los invitados anteriores, pues siéntete en la libertad de expresarte como tú lo desees. Aquí no hay ningún problema de eso. Iniciaremos, como en todos los capítulos, con una frase, en esta ocasión de Mahatma Gandhi, que nos menciona: humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario y ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como, a lo que bebo, y en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Y pues bueno, con esta frase vamos a iniciar el tema del día de hoy. Como introducción, la membrana de oxigenación extracorpórea, también conocida como ECMO, es un sistema mecánico utilizado para asistir o ayudar a mantener la función cardíaca, pulmonar o ambas a través de una membrana de oxigenación extracorpórea. Se emplea en pacientes que no son capaces de mantener una adecuada oxigenación o una adecuada perfusión o ambas, y realiza el intercambio de gases a través de una membrana de polimetilpenteno, una bomba centrífuga en la mayoría de los casos y un oxigenador, o también conocido como blender. Y todo esto con el objetivo de proveer un soporte hemodinámico y respiratorio a nuestros pacientes. En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se cuenta con la fortuna de poder capacitar a enfermeros y especializarlos en el área de perfusión o de circulación extracorpórea, y en la actualidad está evolucionando de a poco para convertirse en un centro ECMO avalado por la ELSO. Habíamos mencionado que es la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo. Fue de los pioneros en utilizar el ECMO en pacientes con neumonía grave por COVID-19 en México y Latinoamérica, y hoy que nos acompaña un enfermero perfusionista, pues que admiro y respeto, vamos a conocer un poco más acerca de esta terapia. Mi Roger, ahora sí, vamos a comenzar como tal con la entrevista. ¿Qué nos dirías acerca de la importancia de la membrana de oxigenación extracorpórea? Pues mira, te voy a ser sincero, al principio yo cuando empezaba a ver, a mí me tocó en el 2019 cuando yo estaba haciendo mi posttécnico, pues en ese entonces pues yo nomás iba a hacer lo que era la circulación extracorpórea para la cirugía cardíaca, pero me tocó que en mi año colocaron, si no mal recuerdo, fueron como 16, 18 ECMOs en ese Abundante. año. Pero nosotros realmente lo que veíamos era en pacientes, como tú ya lo habías mencionado, de la configuración venoarterial, o sea, problemas meramente cardíacos. Entonces eran pacientes que se los colocábamos el ECMO y a los 3, 4 días los podíamos destetar sin problema del ECMO. Para mí al principio era como muy impresionante ver cómo una persona que realmente ya estaba a punto de morir la pudieras rescatar. Pero realmente conforme fui adquiriendo experiencia, fui también pues involucrándome un poco más en este tema, porque la verdad que era algo nuevo para mí, que a su principio pues yo la verdad no creía que funcionara. A mí ya se me hacía algo como ciencia ficción, y de hecho en la actualidad para mucha gente lo sigue siendo, a pesar de ya todos los estudios que en la actualidad existen y la evidencia, aún se sigue teniendo esas creencias. Es que la desventaja, perdón que te interrumpa, la desventaja que tiene es que es temporal, ¿no? O sea, no podemos dejar a un paciente con una terapia ECMO permanente, porque
pues no podría moverse, siempre tendría que tener cánulas enormes como ya lo vimos en el episodio anterior, pues de gran calibre que le impedirían hacer realmente pues el 100% de sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que por eso mucha gente la ve como todavía ese proceso de ciencia ficción, ¿no? Sí, exactamente. Yo también creo que por eso es un motivo de que la gente lo ve de esa forma. Pero pues realmente, como te comento, o sea, realmente el ECMO en lo que nos ayuda es a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que el órgano se recupere, o tiempo para nosotros tratar la causa que está llevando a esa situación al paciente. Es lo único que ganamos con esta terapia. Realmente, si lo vemos desde ese punto, el ECMO no cura nada, ¿no? Solo nos da tiempo. Nos da tiempo, muy bien. Y tú, ya siendo un poquito más explícito en este tema y con más conocimientos, ¿cuál es la función del ECMO en los pacientes con COVID-19? En los pacientes con COVID, aquí pues la configuración que se utiliza es la veno-venosa para el soporte pulmonar. No sé si les tocas un poco sobre la configuración de las cánulas. Sí, cómo se van a conectar específicamente las principales vías de acceso, que son las femorales, o en el caso de la venosa, pues la yugular interna. En el caso de la arterial, pues puede ser la carótida, en casos raros, pero usualmente siempre son en las femorales. Y también les llegué a comentar acerca de los accesos centrales en el veno arterial, ¿no? Que puede ser en las cavas directamente y en la aorta, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, pues en la parte del COVID, te voy a ser sincero, cuando empezamos, aquí fue como por marzo del 2020, ¿no? Si mal no recuerdo, aquí en el instituto fue cuando tuvimos a nuestro primer paciente, pues COVID, que posteriormente como al mes nos llegó el primer paciente que se le colocó ECMO veno-venoso por COVID. La verdad que ahí era como, pues, aventarnos a la aventura, ¿no? Porque realmente no sabíamos ni cómo tratar el COVID, y menos cómo usar un dispositivo tan complejo con un paciente COVID. No sabemos las complicaciones que se podían presentar durante el tratamiento. Además, yo creo que una causa que nos llevó a tener como al principio malas experiencias fue que nosotros estuvimos acostumbrados a ver ECMOs venos arterial, que como ya te comentaba, son pacientes que están 3, 4, 7 días máximos en ECMO y se recuperan. Y aquí no, aquí eran pacientes que los teníamos conectados un mes, 2 meses, 3 meses, y a veces pues las complicaciones era lo que ya no les permitía pues salir adelante. Sí, esta función propiamente del ECMO en el COVID, pues al principio, como lo menciona Roger, fue un poquito raro. A mí me tocó cuando entré mi primera guardia ahí a trabajar con ellos en el instituto. La atención a un paciente que justo fue el primer paciente que se le colocó ECMO en el instituto, y por ahí, ¿no? Después salieron reportajes, algo así, de que era el primer ECMO realmente en México y de los primeros en Latinoamérica para el COVID. Y como bien lo menciona Roger en palabras anteriores, no es una forma de curarlo, es una forma de darnos tiempo para ver que el pulmón pues se vaya recuperando, porque tarda un poquito más que otros órganos en general, y también pues para darle al paciente la suficiente oxigenación, ese intercambio gaseoso que él no podía ofrecerse a sí mismo. Sí, pues como mencionas, obviamente la ventana de recuperación del veno arterial va desde los 3 a los 7 días, cuando hay ahorita ya estudios que dicen que el veno venoso puede esperar un avance, una recuperación del órgano desde los 35 a los 45 días. Entonces hablamos de mes y medio. Estamos hablando casi de mes y medio para poder ver que realmente esté funcionando la terapia. Y te digo que pues en mi experiencia también por fuera hemos tenido pacientes conectados hasta 99 días y se han ido a su casa sin ningún problema. Sin problema. Actualmente pues contamos con un ECMO de 145 días más o menos. Sí, al parecer creo que lleva 140 días. Sí, entonces pues son terapias largas, ¿no? Como ustedes pueden escuchar. Ahora, mi Roger, ¿qué características debe poseer el paciente que es candidato a la colocación de un ECMO veno-venoso, pero que ya ha sido diagnosticado con COVID? Porque recuerdo que así en las pláticas que hemos tenido fuera del podcast,
me habías explicado que debe de ser un cierto número de días con intubación o sí, con ventilación mecánica específicamente, ¿no? Sí, o sea, todas de las indicaciones, ¿no? Uh-huh. Pues mira, una de las indicaciones es el tiempo de intubación. De hecho, hay quien dice que no tiene que pasar los 8 días. Hay grupos que ya son como más expertos y agarran pacientes hasta los 10, 11 días. Pero a veces no se meten como en problemas y mejor lo buscan colocarlo lo más pronto posible. Obviamente hay diferentes organizaciones que te marcan diferentes indicaciones para tú poder meter al paciente al ECMO. Y una de las más importantes es pues la PAFI, en la que también se fijan estas organizaciones para poder meter al paciente. Es decir, esperan que una PAFI sea menor a 200. A veces hasta menor de 100. Ok. O sea, que realmente el paciente esté en distrés respiratorio. Exacto. Ok. Bueno, entonces son dos pautas muy importantes, ¿no? Es un paciente que realmente tiene un síndrome de distrés respiratorio, que a lo mejor puede ser agudo en cuestión de horas o ya un poquito más crónico, vamos a decirlo, en cuestión de días, y que no tenga idealmente más de 7 días de ventilación mecánica. Sí, es lo que buscan casi todos los grupos que se dedican a colocar, agarrar al paciente en una etapa como temprana, dentro de lo crítico. Okay. Y en tu experiencia, ¿cuántos pacientes has manejado con ECMO o con terapia ECMO? Desde que empecé, desde la escuela, fueron ahí 18 en ese año. Yo creo que aquí en el 2020 fueron alrededor de otros 20 y tantos pacientes que me tocó ver ya por COVID. Y o sea, digamos, los primeros 18 fueron venoarteriales. Sí, los segundos 18, 20 venovenosos. Fue antes de la pandemia. Los otros 25 fueron ya después de que empezó el COVID. Y ahorita en la actualidad pues también ha ido como coincidiendo con las olas que se han ido presentando aquí en el país. Y ahorita pues nomás hemos tenido como 3, 4. De hecho apenas tuvimos un caso de un niño de 15 años que fue como muy curioso, muy interesante, porque yo había escuchado que también se ponían ECMOs por influenza, pero la verdad que, o sea, había visto reportes. Sí, claro. Pero nunca había visto yo un paciente conectado realmente por que le diera influenza, ¿no? Y más porque sabemos que ahorita en la actualidad pues está el tratamiento y no hay tanto como problema. Pero voy a platicar un poco de esa historia adelante. Del niño. Yo le pregunté a su mamá y me comentaba que él empezaba con síntomas. Pero entonces cuando empezó como con escalofríos, fiebre. Dice que tenía un poco de dificultad de respiratoria, pero era muy leve, o sea, la verdad que digamos, solo cuando ya esfuerzos, hacía, ¿no? Esfuerzos mayores. Entonces el niño tenía 15 años y fueron con un médico particular y él les manda el tratamiento que les mandaron desde un inicio de pandemia para COVID, pero realmente no tenía ni una prueba realmente que fuera positivo. Entonces le empieza a dar el tratamiento, pues el niño se empieza a sentir bien y todo, y le tocaba su vacuna. Entonces pues le preguntaron al doctor que cómo veía, si era recomendable que se vacunara, y pues él les dijo que sí, que se vacunara, que sin problema. Entonces cuando se vacuna, al día siguiente esos síntomas empiezan a agravar. Entonces empieza a hacer neumonía, empieza con más dificultad respiratoria, pero este niño lo agarraron, creo que hace como una semana fue cuando ingresó al hospital. Lo intubaron en la tarde y en la noche ya tenía el ECMO. Y pues realmente su placa totalmente blanca. Sí. Y la verdad que salió muy rápido porque a ese paciente lo tuvimos 9 días nada más en ECMO. Ok, mira, yo creo que de los casos más rápidos, ¿no? En veno. Sí, en venosos. A lo mejor aquí sí fueron ellos muy estrictos en meter al paciente y hubieran intentado otras alternativas antes de meter a un paciente al ECMO. Porque realmente meterlo al ECMO sí, también te puede llevar a otras complicaciones, sí, claro. Y a veces el paciente no se te muere tanto por el problema pulmonar. A veces se resuelve, pero le dejas otros problemas, ya sean cardíacos, renales, que lo terminan o a veces se infectan los pacientes, claro. Y se terminan muriendo por otras razones. No, pues ese caso está muy padre, ¿no? Y sobre todo que no fue COVID, por lo que estoy entendiendo, se fue por una influenza
que a lo mejor después de la vacuna y el efecto adverso de la vacuna de atacar nuestro sistema inmunológico y demás, pues sus defensas caen, por así decirlo, y aprovecha el otro agente patógeno que ya tenía propiamente en su organismo. Tiene esa complicación, pero pues mira qué padre que solamente fueron 9 días y que se recuperó y que pues ahorita está bien ese paciente. Yo creo que como dices, ¿no? Con grupos de más experiencia y con trabajadores igual de más experiencia, pues obviamente estas terapias van a ser mejor utilizadas, ¿no? También eso es una ventaja, digámoslo así, de ustedes perfusionistas que tienen esa oportunidad de trabajar en digamos lugares privados o en otros hospitales y que les brinda la experiencia de seguir utilizando esa terapia. Entonces pues eso está muy padre. Pues mira, la otra pregunta igual está relacionada con el ECMO veno-venoso y también lo hemos platicado, pero quisiera que se los comentaras a la audiencia. ¿Cuáles son las metas respiratorias que nosotros como enfermeros generales y como enfermeros perfusionistas esperamos en el paciente conectado a ECMO veno-venoso? Bueno, cuando tienes a un paciente veno-venoso, aquí lo que buscas es que repose el pulmón. De entrada, pues tus parámetros ventilatorios tienen que ser de soporte pulmonar. En el ventilador. Entonces estamos hablando que es una FiO2 de 30%, 35%, una frecuencia respiratoria de 8 a 10, un volumen tidal de acuerdo a su peso. De acuerdo a su peso, y a veces te vas un poco bajito, como de 4 a 5 por kilo. Y un PIP, me parece que igual es lo más bajito también, que podamos. No, a veces el PIP sí lo requieren tener un poco elevado el PIP por la patología. Okay. A veces sí ves PIP de 10, de 8, de 9. Pero si te lo permite, obviamente, pues lo tienes que dejar lo más bajo que posible. Y en la parte del ECMO, pues como manejamos toda la parte ventilatoria con el blender, que en una parte tenemos la parte de los flujos y en el otro es el FiO2. Con ese vamos a manejar toda la parte respiratoria del paciente. En caso de que, por ejemplo, nuestro paciente esté con mucha retención de CO2, nosotros aumentamos el flujo del barrido, lo que le llamamos SWIP nosotros, para poder eliminar más CO2. Eso también conlleva el flujo que tú tengas también de la bomba del ECMO. Entre más continuo esté pasando, más rápido se va a ir barriendo ese CO2. O sea, va, digamos, de la mano. También, bueno, era muy importante que mencionas eso sobre el barrido del CO2 con pacientes que tenían, porque a veces pacientes metíamos con gasometrías que ya eran incompatibles con la vida. Me llegó a ver pacientes que tenían CO2 de hasta 140, 150. Y también las recomendaciones que se hacen ahorita ya en la actualidad es que no se haga tan esporádicamente el barrido del CO2, porque también se relaciona mucho con las hemorragias intracraneales. Sí, o sea, sobre todo por ese proceso, ¿no? De que a veces el paciente tiene un CO2, no sé, de 50 y le están haciendo barridos continuamente, pero entonces pues le estamos quitando algo que, digamos, no es 100% lo normal en el cuerpo humano, pero que sí es necesario, ¿no? O sea, por eso se valora en una gasometría un valor de oxígeno, un valor de CO2 que son pues necesarios para saber que realmente hay un buen intercambio gaseoso, ¿no? Y el CO2 pues a nivel cerebral tiene diferentes funciones, ¿no? Dentro de ellas es una vasodilatación muy importante y entonces puede generar rupturas, ¿no? Y causar esas hemorragias intracraneales. Sí, de hecho, bueno, también de los parámetros que nosotros vigilamos dentro del ECMO veno-venoso es la saturación venosa, que tiene que estar arriba del 70%. La saturación de oxigenación, esa con que esté arriba del 90% es más que suficiente, porque pues, realmente el pulmón ahorita va a estar dañado. E incluso, igual ya me lo habías comentado y lo estuve revisando ahorita que estuve investigando acerca de esto y en el diplomado y demás, es aceptable como a partir de 88, ¿no? O sea, una saturación de oxígeno por pulsioximetría de 88 hasta 92 es más o menos como las metas, ¿no? También que buscan sí, lo podemos tener como dices de 88 hasta 90, 89 y no hay realmente como problema, no hay de qué preocuparnos. Sabemos que en cuanto el pulmón
anatómicamente se empiece también a recuperar, también va a ir mejorando esa oxigenación. ¿Cómo valoras la funcionalidad de la membrana? Aquí para hacer eso desde un inicio, cuando nosotros colocamos el ECMO, tomamos como unas gasometrías de referencia, una que es una gasometría premembrana y la otra posmembrana. Esto para ver la funcionalidad de oxigenación y del barrido de CO2 de la membrana del ECMO. Obviamente hay diferentes marcas de ECMO que obviamente, por ejemplo, Macket, que es para mí en lo personal es de las que mejor muy oxigenan, es una membrana muy buena. Tienen PO2 posmembranas de hasta 300, 320, 350. Y una premembrana hasta de 200, de 100. Entonces hay una buena diferencial el delta, lo que nosotros le llamamos el delta del PO2 entre la premembrana y posmembrana. Y también el barrido de CO2 que tiene que ser mayor a 8, de la diferencial entre la pre y la posmembrana. Para eso es muy importante que cuando vayan a valorar como tal la funcionalidad de la membrana, ustedes tengan aumentado al 100% su FiO2. Porque en muchas ocasiones aquí nosotros nos pasaba eso, que tomábamos una pre y posmembrana y de repente teníamos 120, 130. Pero cuando revisamos, pues no se le había aumentado el FiO2 al ECMO al 100%, lo tenemos al 60%. Entonces, como tal, no estás valorando bien la funcionalidad al 100% de la membrana. Entonces, es importante aumentarlo durante unos 5 minutos, 10 minutos y posterior a eso ya tomar las gasometrías para poder valorar. Y de hecho, esa parte, ¿cada cuánto es recomendable que lo hagan? Cuando se inicia el ECMO, solo en una ocasión para tener como tus valores de referencia, que ya con la experiencia nosotros sabemos que tal membrana oxigena tanto, ¿no? Tal membrana, ya tenemos como nuestra referencia. Ya después hay quienes las empiezan a tomar hasta cada tercer día, una vez por día, o cuando tú realmente ya ves que tu membrana, o empiezas a sospechar que tu membrana ya no empieza o ya no está oxigenando bien, a pesar de que la tengas al 100%. Porque obviamente también tú ves que los parámetros a lo mejor ya del paciente ya no mejoraron, o como que ya se estancó, se le empezaron a formar coágulos en la membrana. Entonces son diferentes cuestiones que tenemos que ir nosotros valorando para poder ver que la membrana está disfuncionando, y no nomás es como decir, ya tiene una PO2 baja y ya vamos a quitarlo. A lo mejor también no tiene buena hemoglobina el paciente. Entonces son como muchos puntos específicos que hay que valorar para poder hacer un cambio de membrana. Que en muchos, por ejemplo en mi experiencia, había lugares donde se les empezaba a formar coágulos y para ellos ya disfuncionaba y la querían cambiar. Pero pues realmente aquí es como un gran reto en ECMO, la parte de la anticoagulación. O sea, buscamos que no se coagule, pero también que no se trombose. Entonces y aparte, digo, ahorita que mencionas eso, también influye mucho el estado del paciente, ¿no? O sea, un paciente que esté séptico, ya sea por COVID o sea por cualquier otra patología. Ya sabemos que el COVID era procoagulante o protrombótico. Hay otras patologías infectocontagiosas, específicamente del área pulmonar, que es lo más común que se lleguen a infectar porque este paciente que está sometido a ECMO pues sigue con ventilación mecánica, ¿no? O sea, sigue sus 15, 20 días de acuerdo al protocolo institucional con la cánula orotraqueal, y después lo cambian a traqueostomía, ¿no? O sea, a final de cuentas siempre tiene el factor de riesgo de adquirir una infección asociada a la ventilación mecánica, y que esto ocasione pues obviamente que cambien el proceso inflamatorio y de respuesta inflamatoria, y que aumente la formación de los coágulos, ¿no? Que esos coágulos se peguen a la membrana. Sí, y pues es que la verdad yo creo que del manejo del ECMO, la anticoagulación, la verdad que es un reto, la verdad, para todo el equipo que trabaja, porque a mí me ha tocado ver pacientes que los aspiraban muy seguido. A veces es como una mala costumbre que tenemos en enfermería, por no valorar antes de aspirar al paciente, y lo hacemos más por rutina, ¿no? Entonces veías que con las ondas normales para aspirar,
a veces pues el paciente lo tenemos anticoagulado, pues no sangraban. Entonces tocó también ver pacientes como claro. los Sí, transfundimos. por la boca sangraban horrible, pero era por lo mismo, porque el mismo proceso de aspiración que hacíamos, lesionábamos las mucosas, y al estar anticoagulado pues era un sangradero importante. Sí, acá en mi experiencia lo que hemos hecho es usar ya sea la de las ondas de látex para poder como tipo vesical, ¿no? Como tipo vesical, para poder lastimar menos al paciente, y realmente lo hacemos cuando sea realmente necesario. Estoy hablando si al paciente lo tenemos sedado, relajado, pues casi no va a tener secreciones, entonces casi no lo aspiramos por la boca ni la nariz. Entonces esperamos hasta que esté despierto y al menos que sea necesario, porque sí me ha tocado que se angran o que se nos coagule la membrana. Entonces es como un reto también, pues la colocación de la heparina, ¿no? También ese es otro, sí, como las tema unidades por kilogramo que se ha visto en diferentes lugares. Y en mi experiencia yo te puedo decir que el colocar la heparina, a veces dicen por catéter o directamente al circuito del ECMO, nos ha ido mejor por el circuito del ECMO. Sí, claro, o sea, es más directo. O sea, si tú lo administras, digo, por la lógica que ahorita me estoy imaginando, si tú lo administras por el catéter, supongamos que tiene un subclavio, un yugular izquierdo, derecho, donde ustedes gusten, o un femoral del otro lado, donde no esté canulado, pues obviamente primero pasa por el paciente, por todo el organismo del paciente, y luego pasa el resto de esa heparina que ya no se adhirió propiamente en el paciente, pues ya pasa a la membrana. Pero yo considero que sí, igual por lógica, por ejemplo, hice igual apenas un episodio de terapia de reemplazo renal continua, donde igual hablan un poquito acerca de la heparinización, y ellos mencionan en un par de artículos que leí que también decía lo mismo, ¿no? O sea, hay que anticoagular el equipo, el filtro en este caso, ¿no? En este caso es nuestra membrana. ¿Por qué? Pues nada más para tratar de mantener lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo creo que utilizamos heparina porque aparte de que es más sencillo conseguirla, más barata, y aparte tiene un efecto o un fármaco con la cual la podemos revertir, ¿no? Utilizar por ejemplo grandes cantidades de citrato, o utilizar algún otro anticoagulante más moderno que sí nos complique como la existencia allí con el paciente. Y además, bueno, también otro punto como muy importante es la experiencia, ¿no? Que se tiene para el manejo de ya con citrato, esa parte. Entonces como que prefieren a veces hacerlo con heparina para no tener como gran problema, pero aún así se presentan los coágulos en la membrana que van a ser esperados. Lo ideal es que no se nos hicieran, pero es difícil. La verdad que yo en muy pocas ocasiones he visto una membrana que salga completamente limpia cuando ya después se le retira al paciente. Sí, por ejemplo, ahorita que retomé eso de la terapia de reemplazo renal, en uno de los dos artículos sí manejaba como valores predeterminados de un posible TTPA o un rango, ¿no? Más bien en el que podamos tener al paciente. Y nos manejaba que aquí solamente era de 35 a 45. En el ECMO, ¿cuánto es lo ideal de un TTPA, un tiempo de tromboplastina parcial? Bueno, mira, lo que te dice el libro de la ELSO, el libro rojo, te marcan que tiene que ser entre 40 o 60 segundos. Pero realmente en lo personal, en mi experiencia, te puedo decir que nosotros hemos manejado TTPA de 40 o hasta de 35 y no hemos tenido problemas con la coagulación. Pero la anticoagulación en el sistema. Pero la anticoagulación dentro en el sistema. Y ya, obviamente eso ya lo estamos monitorizando también dependiendo con lo que cuente pues el hospital, ¿no? O sea, obviamente lo ideal sea con TTPA. Después hay el antidiazano, si también les has hablado un poco de eso. Sí, las mencioné que era un poquito. El antidiazano que es como el gol estándar, pero también es un poco más caro, ¿no? Es un poco más elevado, no se hace como tan seguido en el hospital. Y el TCA, que también ya ahorita en la actualidad los estudios que han salido dicen que no es tan factible medir con TCA por cuestiones de los reactivos, que vienen unos que son para TCAs largos, otros para TCAs cortos. Entonces realmente esa es como otra parte por la cual en los centros que realmente dan ECMO deciden hacerlo por TTPA. Y ahí sí hay quienes lo manejan en 40 y les va bien. Hay quienes los manejan en 60 y les va bien. Hay quienes con 60 les sangra el paciente mucho. Entonces
son como irle tú buscando. A fin de cuentas somos como una solo referencia. Sí, claro. Y tú vas a hacer lo que mejor te... Sí, es como si fuera una guía de práctica clínica, ¿no? O sea, al final te da recomendaciones. De estas son evidencias 1, 2, 3, A, B o C. Y de acuerdo a la que te funcione a ti, ¿no? O sea, lo que te vaya funcionando a ti es lo mejor que le puedes hacer al paciente. Y pues en teoría así debería ser en general, ¿no? Con cualquier terapia. Bueno, pues muy bien, Roger. Muchas gracias por lo del veno venoso. Ahora, retomando lo del ECMO veno arterial, ¿cuáles son las metas hemodinámicas en un paciente con ECMO veno arterial? Bueno, en veno arterial hay quien te maneja que la presión arterial media tiene que estar entre 60 y 70. Hay quien está diciendo, bueno, con 50 estoy un poco permisible. Pero mejor manejarla entre 60 y 70. Sobre todo por perfusión cerebral, ¿no? O sea, hablando... Perfusión cerebral. Obviamente te puedes apoyar de otros dispositivos, por ejemplo aquí el NIRS, el BIS, que es para la sedación, pero el NIRS es el que más nos ayudaría para ver esa parte de la oxigenación cerebral, y a veces también lo ocupamos por renal, también aquí en la institución, o distal, ¿no? Periférico. Por la canulación, que a veces les llega a robar flujo de la pierna, entonces a veces tienes que ponerle un bypass para pasarle a la arteria la sangre oxigenada y no se comprometa el miembro pélvico. Entonces también es un dispositivo que nos ayuda mucho para estar monitorizando esa parte. Otra parte muy importante es la pulsatilidad, que eso hace referencia a la apertura de la válvula aórtica. Porque realmente aquí, pues, como dicen, o sea, es malo que tampoco no expulse los... Sí, lo que aunque tenga sea el corazón. Mínimo, pero tiene que expulsar algo el corazón. Porque realmente era lo que decían, o sea, tú pensarías, pues no va a pasar nada, ¿no? Pues está circulando, está circulando y está haciendo el ECMO, pero realmente cuando se llegan a formar coágulos y el corazón empieza a recuperar, pues esos coágulos pueden migrar hacia el cerebro, hacia otra parte del cuerpo, principalmente pues hacia el cerebro, porque es la salida principal que tiene. Anatomía. Entonces sí debes de tener cierto grado de pulsatilidad. Y aquí los flujos los vamos midiendo de acuerdo al peso, o sea, cuando ya se empieza a hacer un destete, que tú ya empiezas a notar mejoría miocárdica, obviamente ahí se les hacen diferentes estudios para valorarlo, como a los ecos, les toman gastos hemodinámicos, entonces aparte van viendo los médicos y ya van decidiendo en qué momento le van a ir disminuyendo el flujo, porque a diferencia, por ejemplo, del veno arterial y el veno venoso, el veno arterial, el destete se hace con el flujo, o sea, hay que quitarle flujo del ECMO para que el flujo nativo del corazón empiece a mandar toda lo que le demanda el organismo. En teoría el flujo del ECMO estaría sustituyendo al gasto cardíaco, cardíaco. En este caso. Exacto. Entonces ya tú le empiezas a dejar menos flujo, entonces el corazón ya empieza a mandar flujo y ya empieza a funcionar. Y entonces en el veno venoso lo que disminuimos son las revoluciones. En el veno venoso no. Las revoluciones tienen cierta relación olvídalo, sí, ya lo analicé ahorita que se me pregunta. Tendríamos que disminuir entonces lo del blender que me comentabas. Exacto. Ahí lo que buscamos es cerrarle el blender. Y acá lo que buscamos es cerrarle el flujo. Porque estamos estudiando esa parte del corazón pulmón. Porque realmente... Sí, ahí sí se hace un bypass, ¿no? Es uno venoso, un arterial, pero que entre comillas vas a bypassear lo cardiopulmonar, pues ambas. Sí, es por eso que el veno venoso se conoce como soporte parcial y el veno arterial como soporte total. Porque ese es el bypass tanto del corazón y del pulmón. Y que a veces pues, ya se presentan otras complicaciones que también, o sea, no son tan comunes, pero se pueden presentar. Por ejemplo, lo del síndrome del Arlequín en el veno arterial. Y este caso es solo cuando es la canulación femoral. Y eso se tiende a que el flujo nativo del corazón empieza a competir con el flujo del ECMO. Pero el problema aquí es que también ya el paciente presenta un daño pulmonar. Por eso es que el flujo que está mandando ya el corazón no está oxigenado. O sea, no es que no sea suficiente, sino que no está bien oxigenado. Entonces hay que cambiar ahí la configuración. Digamos, la parte superior se ve azul y la parte se ve más rojiza o más rosita, que está más profunda. Por eso es que se le llama del Arlequín. Y pues ya el tratamiento es cambiarle la modalidad del ECMO.
¿A qué pasaría? O sea, ¿pasaría ahora a veno Pasarías venoso? a un veno arterial venoso. Ok. ¿Qué quiere decir? Que de la arteria, del ECMO, vas a sacar otra cánula, otra extensión extra y la vas a colocar en la yugular derecha para que le llegue a la aurícula derecha y ya le llegue sangre oxigenada al pulmón. Ok. Entonces de esta forma ya compensas Entonces la ya parte igual también o le el das, daño pulmonar que está le presentando. das el descanso a ese pulmón para que siga. Ok, listo. Muy bien, ya entendí. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia al colocar las cánulas entre un ECMO veno venoso y un veno arterial? O sea, ¿cuál tú consideras que es como la mayor diferencia en el proceso de colocación? Pues, bueno, en mi experiencia, a mí me ha tocado ver que lo hagan de manera percutánea o también por venodisección. O en ocasiones a veces canula uno de hemodinámica y un cirujano. Entonces ahí también depende mucho del acceso de los pacientes. Pero pues lo más rápido pues es de manera percutánea. Que también ya un cirujano con habilidad también hace una disección rápida y sin problema podría canular. Lo ideal es que también mientras nosotros por ejemplo preparamos el dispositivo, lo cebamos y toda esa parte, pues ellos al mismo tiempo estarían haciendo esa parte de la colocación de las cánulas para más o menos al mismo tiempo terminar y tenerlo listo y poder conectar al paciente. Pero aquí también no debemos de perder tiempo para poderlo... Porque sí recuerdo que las cánulas son distintas, o sea, las venas son un poco más delgadas, si no recuerdo. No, son más gruesas. Más largas. Son más largas y un poquito más gruesas, ¿no? Y las arteriales son un poquito más delgadas y más cortas. Pero también había unas que tenían como muchos orificios, pero no me acuerdo cuál de las dos era. Sí, como que alrededor tenía como un montón de hoyitos. Sí, es que son las fenestras que traen, pero eso va también a depender de la marca de la cánula, okay. Porque hay unos que traen más fenestras que las otras, pero todas tienen fenestras, okay. O sea, todas. Porque imagínate si nomás tuviera solo un orificio y se llega a tapar, pues más... ahí se... Y el flujo lo hace más todavía turbulento. Sí, por eso es que tienen varias. Y más las que son de extracción, las venosas. Pero sí, pues la diferencia es esa, que van, pues el veno venoso va de una vena a una vena, ya sea femorales, o sea la yugular, y el veno arterial por lo regular los canulan siempre en femorales, en una vena. Sí, y para tratar de que sea lo más también, digamos, distal hacia lo central al paciente, ¿no? Digo, ya en ocasiones especiales que no se pueda destetar de circulación extracorpórea, pues van a tener que utilizar las cánulas de la circulación, ¿no? Sí, bueno, y ahí aprovechas que ya tienen las cánulas directamente pues en el corazón. Roger, me da risa que Roger diga que aprovechas porque pinches cánulas, perdón por la palabra, pero deberían de ver que estás chiquitito lo que queda dentro de la cava o de la aorta, y pues la verdad sí te da un montón de miedo que se vaya a jalar un poquito, que se vaya a mover un poquito, no sé, cualquier cosa. La verdad es que sí está un poquito impresionante. Sí ya me tocó ver 2 casos de que salen así con ECMO central, ¿no? Y sí se ve un poquito así como... Sí, después de la cirugía. Sí, aquí el problema es que como son centrales, pues como tú mencionabas, o sea, el diámetro o la parte que está dentro del paciente pues es mínima. Entonces hay que tener un poco más de cuidado ahí para la movilización, sí, claro. Y eso. Y pues nunca perderle como, pues sí el miedo, pero tenerle siempre respeto al dispositivo, ¿no? Porque pues también me ha tocado escuchar en otros lugares que se les han decanulado a los pacientes. Y yo creo que igual la decanulación, pues obviamente la más grave sería la arterial, ¿no? La venosa creo que la podríamos controlar más rápido, aunque sí sería una pérdida importante, ¿no? Pero la arterial sí es como, o sea, es una emergencia, no hay más, es una emergencia y tienen que actuar rapidísimo porque si no, pues el paciente se nos vacía, literalmente, o vacía, y entonces, sí, es como cualquier decanulación, ya sea venosa o arterial, es de lo peor que te puede, yo creo que pasar en ECMO, pero si la arterial pues obviamente sería fatal, ¿no? Porque si no paras la máquina o no pinzas las tuberías, o sea, va a seguir sacando la sangre del paciente hasta que te quedes sin sangre, porque realmente tiene de dónde sacar. Sí, porque la canulación arterial en este caso ya la de retorno, ¿no? Y entonces la venosa sigue funcionando. Entonces, una, tienes que parar la máquina. 2, ver que aparte de eso, que no te esté entrando, digamos, aire por cualquier otro lado, ¿no? Y de eso, pues ya
pues obviamente tratar el sangrado. Y el sangrado, si es una decanulación, pues yo me imagino que ahí sí ya es como por cirugía, ¿no? O sea, sí tendrían que ir a... Sí, tiene que ir a un cirujano a volverlos a recolocar los cánulas. Sí, que a veces para es, fijarlas, que la verdad yo creo que casi sí, en la mayoría de las ocasiones que llega a pasar, que no es tampoco tan común que pase, pero yo creo que la mayoría se mueren los pacientes porque es muy difícil alcanzarlos por la cantidad de sangre que se pierde. Porque, ¿cómo cuánta sangre le cabe al circuito? O sea... aproximadamente entre unos 600 mililitros, estás hablando casi dos paquetes. Con lo que se purga el equipo. Okay. O sea, son 600, bueno, tampoco es tanto. Son 600 mililitros. El problema aquí es a la velocidad que gira la centrífuga, ¿no? Que estamos hablando hasta 4 o 5 litros por minuto, en unos minutos. O sea, esa centrífuga, como les platicaba, o eso que decimos, la bomba que les platicaba en el episodio anterior, que suple literalmente la función del corazón, ¿no? O sea, es la que va a empujar la sangre hacia el resto del cuerpo. En el caso del veno arterial, pues obviamente hacia las arterias, y es el que le va a seguir dando junto con la apertura de la válvula aórtica, pues la presión arterial a tu paciente, ¿no? O sea, a final de cuentas es el flujo, entre más flujo, más presión. Eso es la parte de hemodinamia, ¿no? de los pacientes. ¿Cuáles consideras tú que serían los cuidados especializados para un paciente con ECMO? Pues, mira, bueno, yo siempre les digo que un paciente con ECMO lo tienes que ver como cualquier otro paciente de terapia intensiva, ¿no? O sea, desde la parte neurológica, la parte pulmonar, la parte hemodinámica, la parte de infección, la parte metabólica. O sea, yo creo que lo tenemos que ver en todos los aspectos, ¿no? Porque realmente si nos enfocamos en algo, a veces pues podemos descuidar muchas cosas como importantes, ¿no? Y son cuestiones que a veces pasa, porque a veces la persona que está cuidando el dispositivo desconoce el por qué el paciente tiene un antibiótico, o por qué se le puso un drenaje, o cuánto dio ese drenaje. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que estar como muy involucrados en el tratamiento y en la evolución de nuestro paciente. O sea, yo digo desde la parte neurológica, pues si tienes dispositivos que te ayudan a estar monitorizando esa parte, como ya lo habíamos mencionado, que es el NIRS, el BIS, pero tú desde las pupilas, si están reactivas, no están reactivas. Obviamente un paciente que tenemos despierto, pues es más fácil, porque también los llegamos a tener despierto, aunque sean veno arterial o veno venoso, llegamos a tener pacientes despiertos, y pues ahí la interacción es como más directa. Y podemos estar valorando esa parte neurológica incluso hace no mucho teníamos un paciente con ECMO veno arterial y lo destetamos de ventilación mecánica. O sea, se quedó, digamos, ya nada más con sus puntitas nasales y el ECMO, y estaba despierto, ¿no? Y obviamente pues sí, un poquito inquieto, un poquito alarmado por lo que estaba viendo que le estábamos haciendo con la terapia, porque pues al principio para ellos igual es un poquito impactante, ¿no? Ver cómo sale su sangre así y luego regresa. Entonces, un poquito inquieto en eso, pero bien, o sea, no podíamos valorar lo que tú dices, ¿no? O sea, a nivel neurológico, cómo está respondiendo, a nivel hemodinámico, cómo estamos, si realmente le está aportando, si ya no, comenzar a bajar los flujos para ver qué tanto él es el que reacciona, que bien lo comentabas. Y por ejemplo, en el veno venoso, que a mí me ha tocado estar un buen tiempo también ahí con los pacientes con ECMO veno venoso, pues obviamente las generalidades, ¿no? Yo sí pienso que las generalidades de tu paciente, o sea, desde cómo está acomodado, cómo tú lo observas de la piel, de las facies, a lo mejor si hace facies de dolor o si tiene facies ya diferentes que no son normales, ¿no? En los pacientes, si tiene dolor, ¿no? Incluso porque a veces pues el paciente está ligeramente sedado, pero eso no quiere decir que no pueda presentar dolor, ¿no? Entonces también eso es como muy importante. Lo que mencionabas, por ejemplo, la aspiración de secreciones en los pacientes que están intubados, pues obviamente debe ser lo más gentil posible y realmente cuando lo necesite el paciente, no como rutina de cada 2 horas lo voy a tener que aspirar, sí o sí porque tiene tubo, no, es lo voy a auscultar mejor cada 2 horas y si lo necesita pues lo aspiro, si no pues hasta la siguiente, ¿no? Las micronebulizaciones, creo que la parte más difícil realmente, o sea, de tratar a un paciente con ECMO, o mi experiencia, es la movilización. ¿Por qué? Porque debes estar atento a todo, porque
no solamente tiene ECMO, sino también tiene sonda vesical, y si el paciente ya lamentablemente hizo falla renal o ya tenía antecedentes de falla renal, pues tiene una terapia de reemplazo renal lenta continua, conectado a veces propiamente al ECMO, ¿no? A veces fuera del ECMO tiene un Majurcar, pero bueno, a final de cuentas es otro acceso venoso que también tienes que estar cuidando. O sea, tienes que estar cuidando muchas cosas cuando movilizas a tu paciente, pero lo más importante pues siempre va a ser tu ECMO por el calibre que mencionábamos de las cánulas, ¿no? Y ese riesgo latente de que se pueda decanular y entonces tener una complicación mucho mayor. Entonces yo creo que ese es el cuidado, para mí, el más difícil, la movilización del paciente. Sí, hacerlo como dices, o sea, con la gente necesaria, porque ya en ocasiones nos creemos expertos y creemos que entre dos personas lo podemos hacer, ¿no? Y a veces cuando ocurren ahí como los problemas. A mí me tocaba ver en hospitales donde era su primer ECMO que llegamos a pues apoyarlos para el manejo y esa parte. Y te lo juro que entraban 10 personas a movilizarlo, o sea, sin exagerarte. Pero en cambio, pues acá ya con un poco más de experiencia, luego hasta con 2, 3 personas queríamos movilizarlos y a veces pues no pasaban cosas. Que de repente lo movilizas y ya cuando lo regresas ya está sangrando, ¿no? O sea, a lo mejor no profusamente, pero sí ya empieza a sangrar o se manchó la gasita o algo, y eso son señales que te dice, oye, ¿sabes qué? No está bien fija mi cánula, ¿no? Y ya tienes que checarlo. Obviamente pues, no puedes retirar el apósito como tal, lo tendrías que hacer primero una hemostasia, por lo que habíamos platicado, ¿no? Acerca de la anticoagulación, y ya después pues revisar bien cómo está tu cánula, pero siempre pues con estrecha comunicación entre cirugía, terapia intensiva y nosotros como enfermeros, ¿no? Tanto el general como el perfusionista. Y sí, o sea, como mencionas esa parte que dices del sangrado, ¿no? Que a veces pasa de que le hicieron ya la curación como 10 veces, y obviamente pues la piel se va lesionando. Exactamente. Y también dentro de nuestros cuidados pues está toda la integridad de la piel. También eso es muy importante, porque también pasa el lado contrario, que pacientes con ECMO, nosotros íbamos a los hospitales donde nunca habían tenido un paciente con el dispositivo y ni lo querían ni tocar y ni mover, y así el paciente se inventaba 24 horas sin movilizarse. Hasta que poco a poco pues ya tú les vas explicando, platicando de tu experiencia y les vas dando un poco más de seguridad y se van animando a hacerlo. Pero realmente la movilidad es muy importante también. Esa inmovilidad en este tipo de pacientes, pues como toda inmovilidad causaría humedad, causaría lesiones en la piel de primer grado, de primera instancia, ¿no? Y más la humedad, más los factores de riesgo que tenga de malnutrición, de obesidad, o al contrario una persona muy 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 delgadita, pues obviamente todo esto va aumentando las posibilidades de que la piel pierda su continuidad en otro lado, porque pues durante las cánulas la perdió, pero ahora la pierde en otro lado, que no esté protegido y que entonces el paciente pueda incluso hasta infectarse. Digo, es una complicación muy severa de una lesión por presión, pero pues pueden infectarse de tejidos blandos, y una infección de tejidos blandos es sepsis, y sepsis es muerte, ¿no? O sea, y sepsis en ECMO, o sea, no, el pulmón se va a volver a dañar, se va a dañar el riñón, se va a dañar el corazón, porque lamentablemente pues el choque séptico eso es lo que causa, ¿no? O sea, va dañando de a poquito, pero sí genera daños severos. Entonces pues eso es como nada más la conciencia de tenerlo, ¿no? O sea, un paciente con terapia ECMO puede movilizarse, puede asearse, puede tener los cuidados de terapia intensiva, o de, si ya está despierto, pues a lo mejor ya no de terapia intensiva como tal, pero los cuidados necesarios que le damos a todos los pacientes son los mismos que le tenemos que dar al del ECMO, más los cuidados obviamente de nuestras cánulas, ¿no? Sí, porque aquí, como decías, la cuestión más mínima nos pueden causar complicaciones severas, ¿no? Y a veces por confiarnos pues se llegan a complicar los pacientes, y es lo que evitamos, a que el dispositivo lo tenga el tiempo necesario, pero que sea el mínimo, porque también tener un paciente ya, pues tú lo has visto con ECMO durante mucho tiempo, son infecciones que se chocan y es un mundo y te digo, también importa mucho la complexión física del paciente, ¿no? Porque si es un paciente de 70 kilos, bueno, literalmente 3 personas y nos la aventuramos a moverlo, porque es más fácil. O sea, el camillero y a lo mejor la enfermera perfusionista y el enfermero del paciente, ¿no? Y entre los 3 nos tratamos como de apurar. La enfermera del paciente como que acomoda todo para que no se jale nada, y la perfusionista se dedica como que a cuidar sus cánulas. Y ya el camillero nos ayuda a movilizarlo y nos apuramos. Pero cuando tuvimos pacientes de más de 90 kilitos,
sí ya es más complicado. O sea, ya un paciente con obesidad de cualquier grado, pues por sí es mucho más complicado moverlo, ¿no? Y ahora con cánulas que también corren el riesgo por su misma complexión física de que se zafen mucho más fácil, pues es mucho más complicado, ¿no? Poder manejar como tal ese tipo de cuidados. Y pues por último, mi Roger, la última pregunta: ¿cuáles serían tus recomendaciones para estudiar acerca del ECMO y del paciente? Pues yo les podría recomendar que se interesaran por estos cursos, porque es un dispositivo que ahorita con la pandemia pues se disparó. O sea, pues como ya les habías comentado tú, esto es que existe desde los años 50, o sea, fue cuando se empezaron a colocar los primeros ECMOs. Luego hubo un lapso, ¿no? Que él fue el que... donde se dejaron de hacer. Tanto pues también la parte pues que no había tanta tecnología a lo mejor en ese entonces. También la parte pues económica, ¿no? Porque también hay que hablar de esta realidad, que es un dispositivo que es muy caro colocártelo en un medio privado. O sea, realmente la gente que se lo pone es gente que tiene aseguradora. Aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, por el programa que actualmente existe, es porque se le dan las facilidades al paciente, pero realmente ponértelo estamos hablando de cuentas de millones de pesos, ¿no? Y además de que, pues si trabajas en un hospital, a mí me ha tocado que hay hospitales que con esto de la pandemia se han animado a querer colocar ECMO, y pues es personal que nunca había visto un ECMO en toda su vida, y realmente pues yo veo mucha gente que está interesada en aprender sobre esta nueva terapia, pero también llega a ser muy complejo el manejo de un paciente con ECMO, porque realmente no más tienes que saber lo de la máquina, ¿no? O cómo funciona, cómo moverle, sino también entender lo que está pasando con tu paciente. Es un binomio, ¿no? Sí. O sea, es uno solo, más bien. Exacto, o sea, realmente, de hecho, yo cuando les hablo, o sea, yo les hablo del paciente, no les hablo de la máquina, ¿no? O sea, realmente lo que estamos atendiendo es al paciente. Y en la máquina viene siendo parte del paciente. O sea, la máquina es el soporte que ahorita tiene el paciente, pero a quien debemos de valorar siempre, por sobre todas las cosas, pues siempre es a nuestro paciente, ¿no? Y pues te digo, pues ahorita ya hay varios cursos que son avalados por la ELSO, por ejemplo, ahí en Chile, en Colombia, Monterrey, aquí en México está en Monterrey. Aquí, bueno, en el instituto nosotros quedamos el diplomado, que también es a lo mejor un poco básico, pero te ayuda un poco de bases. Te ayuda mucho porque te pone en perspectiva realmente del paciente con terapia ECMO, ¿no? O sea, a lo mejor no te profundizas tanto como por ejemplo ya el de la ELSO que se dedica pues literalmente a eso, pero sí te da las pautas de volver a retomar desde lo básico, ¿no? Si es que no lo conoces, ¿no? Retomar lo básico y ver cuáles son todas las causas, las patologías por las cuales se coloca un ECMO. ¿Cómo empezó? Pues el ECMO empezó primero como circulación extracorpórea, ¿no? Y después cuando modificaron las membranas y las pudieron utilizar para tiempo prolongado, entonces fue cuando en los 50s la comienzan a utilizar para los neonatos, ¿no? Que es lo que tengo entendido. Entonces, pues yo creo que sí son pautas muy importantes, la verdad es que también ofrece el instituto para poder conocer pues un poquito acerca del ECMO, ¿no? Y conforme también pase la experiencia, pues ustedes como parte del diplomado, pues obviamente tendrán mucha más experiencia y mucha más facilidad para facilitarle a los estudiantes por los conocimientos, ¿no? Y a lo mejor en un futuro, esperemos que sí, a lo mejor el instituto también sí se vuelve ese centro ECMO, ¿no? Que están buscando convertirse. Sí, porque ahorita que tocas ese tema de los centros ELSOS, y de hecho las organizaciones que te estoy hablando de Colombia, de Chile, que tenían mucha experiencia, ellos hablaban sobre la terapia de ECMO. O sea, que realmente no empezaron a dar ECMO por lo de la pandemia, ¿no? Porque si no tienes experiencia, no tenías como el manejo en esos pacientes, pues sí, tus casos no iban a ser exitosos. No iban a ser exitosos. Y empezó a pasar. En muchos lugares empezaron a hacer ECMO y pues eran pacientes que se les morían a las 2 semanas, a la semana, porque pues no sabían cómo manejarlo. O sea, no tenían ni la capacitación para manejar un paciente con ECMO. Sí, pues es complicado, pero pues poco a poco yo creo que, digo, nos han mencionado y en el primer mundo existen otras terapias más actuales, pero creo que a nivel cardíaco
o hemodinámico, ¿no? Para lo pulmonar yo creo que sí es algo muy importante el ECMO, y pues yo al menos no he leído así como de terapias más importantes, digamos, para el tratamiento de las enfermedades pulmonares ya severas, salvo el trasplante de pulmón, ¿no? Y tampoco es algo muy seguro ni muy común, ¿no?, que se realice. Entonces, pues sí es un poquito complicado. Sí, también, por ejemplo, aquí en cardio los llegamos ya también a utilizar en pacientes que van a entrar a intervencionismo, que colocación de stent y las condiciones hemodinámicas no son muy buenas, TAVI, y lo tenemos ahí como soporte nada más temporal en lo que se realiza el procedimiento o posterior al procedimiento en caso de que no responda como se espera. Entonces, la verdad que yo creo que es una gran oportunidad de que aprendan de este dispositivo. Al principio les va a parecer que es ciencia ficción, pero cuando lo vas conociendo y vas viendo casos que realmente los pacientes salen, es cuando ibas a retomar los conocimientos, ¿no?, que aprendiste. Pues muchas gracias, mi Roger. Hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en redes, en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser y algunas otras. Aprovecho también, como siempre, para agradecerles a todos ustedes que nos siguen escuchando aquí en México, en Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Guatemala, y ¿qué crees? Hace como 4 capítulos me di cuenta que me escuchan en Irak. Salió ahí en mi estadística. De hecho, ya por ahí muchos perfusionistas también que... Yo creo que porque si hay una buena comunidad de mexicanos viviendo en Irak. Yo creo que a lo mejor alguno vio la descripción del podcast, algo así, dijo, a ver, vamos a escucharlo, ¿no? Yo quiero suponer, porque sí me salieron mis estadísticas, me sorprendí. Pues bueno, de verdad agradezco mucho por el tiempo que se toman por escuchar. Y pues para comentarles, como siempre, que si quieren que hable de un tema en específico, pues pueden mandarme mensajes en redes sociales, en Instagram, Facebook y Blogger, como Lo Bello de Ser Enfermero, y pues ya lo más pronto posible tocamos el tema que sea relevante. Y pues también si quieren que regrese Roger para retomar algún otro tema, algo así, pues con gusto yo creo que regresaría. El siguiente capítulo, el número 21, y el inicio de la tercera temporada, tendremos un tema pues mucho más sencillo. Vamos a hablar un poquito más de historia y hablaremos de las grandes pandemias de la historia de la humanidad. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima.